Bienvenidos a CTV Informativo. Con nosotros hoy en este set tenemos al representante a la Cámara por Valle del Cauca, Duvalier Sánchez, una de las voces más activas del Congreso en medio de la profunda crispación política que hoy vive Colombia. ¿Cuáles son las problemáticas más visibles que crees que está tanto en Cali y en Colombia en general ahora mismo? Yo creo que tenemos tres problemas estructurales y uno que es moderno que nuestra generación no puede ignorar. Yo creo que tenemos una herencia de violencia que tiene origen político y que los partidos liberales y conservadores primero nos dieron la violencia, después nos ofrecieron una solución que básicamente atrapaba la democracia en lo que se denominó el Frente Nacional, que se turnaba en el poder cada 4 años. Después de esa violencia, digamos, se transformó en narcotráfico, en grupos armados, y las sufrimos todos en algún punto de nuestras familias en Colombia. Dos, yo creo que tenemos una profunda desigualdad en donde algunos tienen mucho y otros tienen muy poco. Sí. Algunos lo único que les hace falta es más cámaras de seguridad y más policía, otros no tienen vías, no tienen agua potable, no tienen salud, y esa brecha hay que corregirla en Colombia porque sí somos un país capaz de generar el potencial económico, el desarrollo productivo para que haya calidad de vida para todos, pero no, eso lo impide la corrupción. Entonces, claro, la política se ha convertido en el mejor negocio. Incluso decía un político del Valle que fue condenado que en la política se hacían negocios más grandes que en el narcotráfico, que era mejor ser político. Y en ese sentido, entonces Colombia va a vivir atrasado, porque la plata que debería llegar para corregir injusticias, para lograr construir paz, termina en los bolsillos de muy pocos que abusan de la confianza de la gente a través del voto y ven esa oportunidad política como un tiempo para enriquecerse y robarse todo lo que puedan. Entonces, violencia, desigualdad y corrupción son problemas estructurales. Y yo creo que un problema nuestro en nuestro tiempo es el cambio climático. Son los daños que le hemos hecho al ambiente y que no podemos ignorar. Y yo creo que esos son los 4 problemas fundamentales que tenemos y son como mi agenda de trabajo siempre. ¿Cuáles son las soluciones que propones ante eso? Varias cosas, digamos, voy a empezar por el último. Entonces, en materia de cambio climático hemos hecho varias cosas. Acabamos de hacer una ley de la República de mi autoría que reconoce en Colombia no solo el desplazamiento forzado por razones de violencia, sino el desplazamiento por razones de daños al ambiente o el cambio climático. Es decir, ¿has escuchado que en La Mojana se inunda? Sí. Por supuesto, entonces ahí hay que el Estado llegar, movilizar a estas personas que terminan desplazándose, recuperar sus unidades productivas porque muchos campesinos lo que sembraron lo perdieron por la inundación o por deslizamiento de tierra o su vivienda. Entonces ese tipo de desplazamiento ambiental climático ahora se reconoce y nosotros trabajamos por ello. Hemos aprobado otras leyes en materia ambiental para proteger el agua, tengo un proyecto de ley para el suelo, porque el agua es fundamental, ¿cierto? Pero y si el suelo no tiene los nutrientes no tenemos cómo sembrar. Y Colombia hoy, el 10% de nuestra economía, de nuestro Producto Interno Bruto, es el agro, por primera vez en la historia. Y estamos surtiendo al mundo de alimentos. En materia de corrupción hay que limitar lo que se denominan convenios y contratos interadministrativos, porque se han creado unos contrataderos donde se esquiva la ley 80 para poder que gane el mejor contratista, sino que haga un convenio y el convenio termine direccionando el contrato. Y eso realmente es una vena abierta en los recursos públicos y en la contratación. Por eso estamos llenos de obras sin utilidad pública que se denominan elefantes blancos. Entonces hay que corregir eso en la ley. No es difícil, es limitar los convenios, los contratos interadministrativos. Y también, pues, que no haya tanta impunidad. Porque si el funcionario público deshonesto, el congresista deshonesto, siente que se puede robar la plata y que no le va a pasar nada, pues la impunidad lo que hace es alimentar más, digamos, incentiva a la corrupción. Yo también te quería preguntar, ¿crees que estos problemas actualmente en Colombia podrían tener nombre y apellido? Por supuesto, tienen problemas, los corruptos tienen nombre, están investigados, algunos de ellos en la cárcel, y a veces cuando los condenan, pues terminan eligiendo al hermano, a la esposa, a un familiar, y esto pasa también porque mientras los colombianos no tengan derechos, sino que para acceder a la educación de calidad, a una cita médica con un especialista, a una vía pavimentada, a un sistema de acueducto alcantarillado. Para acceder a lo que son derechos tiene que pasar por la intermediación, por el peaje de un político, entonces claramente pues vamos a seguir alimentando a personas deshonestas, personas que no están trabajando para que la gente supere la pobreza. Porque ¿de dónde se alimenta, digamos, la politiquería? Pues de la necesidad.
de la gente. Si la gente tuviera educación, si fuera libre, si tuviera un buen ingreso económico, la gente vota sin necesidad de un político, vota a convicción. Y eso es lo que hay que construir. Así que el principal problema para que Colombia salga adelante, pues son realmente quienes han hecho de la política su mejor negocio y no saben vivir sin ello. Y los tenemos por todo el país, todo el país. En el Valle del Cauca yo le hago un control político férreo a Dilian Francisca Toro. Ya 12 años en el poder y al Valle no se le ven las obras, no se le ve el progreso. Y siendo un departamento tan importante, entonces al final la corrupción te atrasa, no te deja avanzar. Te doy un ejemplo de eso para resumir esto. Nosotros tenemos un río que nos atraviesa, se llama el río Cauca. Y hay una canción del grupo Nietzsche que dice: del puente para allá, Juanchito, del puente para acá está Cali. Resulta que ese puente era muy viejo y se hizo el puente Juanchito Nuevo. Se contrató en el 2015 y duró 10 años para atravesar 200 metros, que es el río Cauca. Los mismos 10 años se demoró atravesar el canal de Panamá, pero con 100 años de diferencia, que fue en 1914. Si ves cómo en 100 años, con más tecnología, nos demoramos lo mismo, pero en una obra en mucho menor escala, la corrupción nos devuelve al pasado, no nos deja avanzar. Y eso fue lo que en parte, pues digamos, yo lucho y defiendo. Yo hice terminar esa obra. Okay. Me odió la gobernadora, pero la gente se benefició. Que es lo importante. Que es lo importante, pero ese es un control político que no es, digamos, como para bloquear, sino que es para exigir. Ahí creo que los colombianos tienen un pensamiento muy marcado, y es que independientemente de la persona, cuando se entra a la política, se llega sí o sí a la corrupción. ¿Qué piensas tú de eso? Que por eso nuestro proyecto político se llama La política de la felicidad. Porque la gente no asocia la política con la palabra felicidad. No. La gente la asocia con mentiras, con engaños, con corrupción, con políticos soberbios, ¿cierto? Que andan en camionetas y pasan por encima de la gente, no hacen la fila, benefician a sus familiares. Eso no es la política. Esos son delitos. Es decir, la política, desde Aristóteles, es para que los bienes que producimos como sociedad los podamos distribuir de manera equitativa para lograr, digamos, como un umbral de bienestar común. Esa es la apuesta nuestra. La política y la felicidad son las acciones por el bien común. Y es un proyecto de cambio educativo, cultural y sobre todo pedagógico. Mira que aquí estamos conversando sin necesidad de que yo maltrate a nadie. Es decir, es que la gente tenga una reflexión colectiva sobre nuestros derechos. Y sí, la política sí sirve para cambiar la vida de la gente. Yo lo he hecho en el Congreso. He hecho que las obras se terminen, he hecho leyes importantes para la gente. He logrado demostrar que estoy en un espacio de mucho poder, donde yo discuto sobre 500 billones de pesos y soy absolutamente transparente. Entonces, eso es lo que hay que construir. Historias, procesos, proyectos políticos que le devuelvan la esperanza a la gente. Y la esperanza es un valor supremo. Sin esperanza es imposible ser viables como sociedad. Si usted se acuesta hoy pensando que mañana va a ser un día peor que hoy, o sea, no dan ganas de vivir. ¿A qué quieres llegar? O sea, ahora mismo estás en el Congreso, estás sacando las leyes. ¿Cuál es la meta futura? Pues yo tenía un dilema muy grande, y era que en el Valle, yo a los 29 años fui candidato a la gobernación del Valle. Sí. Y a mí se me burlaban, eso. En la política más hay mucha soberbia, como el que tiene plata es el que va a ganar, el que puede, más uno joven. Contra todo pronóstico saqué 100.000 votos y quedé tercero. Y entonces a mí me recochan, dice que no, si Dios se quemó, yo no, yo me bronceé. El tercero es medalla de bronce, entonces uno, hemos ido encontrando un camino y eso me permitió llegar al Congreso. Y ahora estaba entre devolverme al Valle para ser gobernador o construir un proyecto nacional. Y decidí lo segundo. Y hay un montón de jóvenes, de nuevos liderazgos, pero muy solos. Como que si se les cerrara el mundo y ellos con ganas antes de expandirlo. Entonces yo quisiera construir un proyecto político como lo hemos hecho en el Valle, que ha sido difícil, pero con nuevos liderazgos en todo el país. Y ver si somos capaces de conquistar una curul en el Senado, que es dificilísimo. Entonces hoy ese es mi objetivo, que la democracia en Colombia sea posible para estas nuevas ideas, no solo en Cali, no solo en Buenaventura, también acá en Soledad, que a veces hay tantos escándalos de corrupción y demás, que allá también llegue un concejal decente, ediles, diputados. Es decir, si Colombia abre su democracia a nuevas ideas y a jóvenes con principios y con ética, el país empieza a cambiar, porque además, donde llega una persona decente, ya al corrupto no le queda tan fácil robarse la plata, porque el corrupto se beneficia del silencio, de la complicidad.
¿Cuáles serían los primeros o los principales ítems, los principales cambios para poder garantizar un cambio a los jóvenes principalmente? Ya lo estamos trabajando. Lo principal, es decir, uno no decide su suerte, en qué familia nace. Es el destino. Sí. Usted nace en un hogar humilde, pero el nacer en un hogar humilde no quiere decir que usted tenga que morir en condiciones de pobreza. ¿Qué cambia eso? Ese origen y ese destino, la educación. Fundamental. Por eso acabamos de aprobar la reforma a la Ley 30, que garantiza una financiación a la universidad pública, que es la que garantiza el derecho. Porque si no hay acceso a universidad pública, entonces toca ir a la universidad privada. Y ahí sí ya se limita el acceso a la oportunidad, porque no todo el mundo tiene la plata para pagar un semestre a una universidad privada. Eso pues ya lo hicimos. En la reforma del Sistema General de Participación, que es la plata de todos los colombianos, yo luché para que además logremos un programa que permita mantenerse en el sistema educativo. Porque a veces son luchas de las madres, cabeza de familia, abuelas, y entonces para el transporte, para los textos escolares, para la alimentación, si el Estado logra ayudar en eso, el joven se gradúa y entonces es la plata mejor invertida, porque después ese profesional va a cambiar la historia de toda la familia. La educación se va a volver muy importante. Eso es lo que debe aparecer para los jóvenes. Si eso no está, aparece el microtráfico, el grupo ilegal, la extorsión, o como en Barranquilla, que el 55% de las personas que tienen un ingreso no lo tienen de un trabajo formal, sino de la informalidad, Sí. del rebusque. Y eso no siempre da calidad de vida. Yo también te quería preguntar, quiero que hablemos un poco sobre lo que van a ser las elecciones del próximo año, ya casi a nada. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene con respecto a las listas que han salido? Hay dos candidatos que son como los principales en las listas, que es Gobierno Izquierda, Gobierno Derecha, Iván Cepeda, Abelardo de las Priella. ¿Cuál es la perspectiva sobre estos dos candidatos? Yo creo que realmente el país se va a decidir entre como tres tendencias. Una de derecha, una de centro y una de izquierda. Y ahí, digamos, va a estar como las mayorías del país. Solo que esta elección es una elección realmente de 3 vueltas. Las consultas que se harán con las de Congreso, ahorita el 8 de marzo, luego la primera vuelta que sería como la segunda vuelta, y luego la segunda vuelta que es como la tercera vuelta. O sea, así hay que entender esto. Yo creo que se han equivocado quienes creyeron que el presidente Gustavo Petro iba a salir tan debilitado que no iba a ser capaz de competir. Yo creo que se ha demostrado que están fuertes, que hay un país que ha visto algunos cambios, que hay un establecimiento que gobernó siempre y está iracundo. O sea, no soporta nada. Así el presidente haga 10 cosas mal y 2 buenas, las 2 buenas tampoco se las van a reconocer. El dólar no creció a 10.000 pesos. El desempleo ha bajado. Claro, quienes aún no encuentren trabajo dicen eso es mentira, pero pues esa es la cifra y toca creer en la cifra. Ha bajado. Las exportaciones, estamos abriendo nuevas rutas de mercado a muchos otros países. Hoy estamos vendiendo pollo a China, estamos llegando a Japón, abrimos mercado en Arabia. El café está caro, o sea, se está pagando bien. O sea, el país ahí va, nos faltan cosas. Se pudo hacer la reforma laboral para que los derechos de los trabajadores que se les habían quitado, que para aumentar el empleo lo que hizo fue que el dueño de la empresa aumentó su utilidad y el trabajador terminó precarizando sus ingresos. Sí. La reforma pensional, un adulto, un abuelo vulnerable que no tuvo nunca un trabajo formal, ganaba 80.000 pesos o le transferían mejor un apoyo económico de 80.000 en el programa Colombia Mayor. Hoy va a crecer al triple, hasta 230.000. Entonces hay unas ganancias sociales que nos ayudan a reducir la inequidad. Y el país y quienes gustan de las ideas del presidente Petro, pues van a respaldar para que eso continúe. También hay equivocaciones, muchos errores, pero también hay unas acciones que antes nunca se habían visto. La derecha, por supuesto, dice vamos a recuperar el país, bajo la idea de que todo está mal. Sí. Bajo esa idea también muchos sienten que recuperar es como si ellos fueran dueños, porque usted solo recupera algo que es de su propiedad y este país no tiene dueños. Ellos tienen derecho a competir, están bien enredados, no tienen plan, no tienen un candidato único, ahí están viendo si se corren de la extrema derecha al centro un poco, y está Fajardo y otros candidatos con Claudia López como en el centro, tratando de ver si llegan solos hasta la primera vuelta, sin consulta, o logran armar una encuesta y no una consulta. Al final yo creo que en esas 3 tendencias estarán las mayorías y saldrá el presidente de la República.
¿Cuál es la apuesta que tiene el Partido Verde para lo que son las elecciones? Bueno, nosotros estamos aún en la deliberación porque acabamos de terminar el proceso de avales, coalición y conformar listas a Cámara y a Senados. Ahora vamos a entrar en la deliberación de presidencia. Digamos, y ahí hay dos posturas básicamente. Una es si el partido tiene candidato para la primera vuelta. Ya en consultas no vamos a estar porque no se radicó la solicitud de participar de una consulta interpartidista. Entonces esa ya queda excluida, se pasaron los tiempos. Entonces queda la opción de avalar un candidato para la primera vuelta o dejar en libertad y no tener candidato. Esas son las dos opciones que quedan. Ok, ¿tú me podrías explicar más o menos cómo serían esas dos opciones? Por ejemplo, si el Partido Verde quisiera avalar a alguien, yo quisiera, por ejemplo, el exalcalde de Cali, Maurice Armitage, es un empresario que le paga, a nadie en su empresa le paga el salario mínimo. Siempre paga por encima, distribuye utilidades. Yo creo que ese tipo de sensibilidad social, pero también de capitalismo, porque él es un empresario, le sirven a este país. Si deciden tener un candidato, puede ser él o puede ser otro, y le da el aval. Y el Partido Verde tiene un candidato y competiría con el que gane en el Frente Amplio, Cepeda, Orroyo, Camilo Romero, y con el que gane en la gran consulta que se conformó, o con De la Espriella, y ahí competiríamos todos. Y la otra opción es, no tenemos candidato, y cada congresista, como en mi caso, decidimos a quién apoyar en libertad. Ok. Bueno, yo también te quería preguntar, ¿cuál es el mensaje que se le están dando a los colombianos para como recibir apoyo de ellos? ¿De quién? De los colombianos, de los ciudadanos. Colombianos, sí. Yo creo que, digamos, cada quien tendrá su campaña, sus propuestas. Ese es el mío. Yo no miento, no engaño, creo poderosamente que este país cambia si cambiamos a quienes nos representan, a quienes vemos derechos y no solo transacciones. Creo en eso, creo que tenemos un equipo en la política colectiva, en la reflexión colectiva sobre cómo logramos que Colombia sea un país no de clanes, de estructuras, de compra y venta de votos, sino de propuestas, de acciones y de convicciones, que es lo que yo he ejercido. Y sobre todo de proyectos colectivos, tenemos proyectos muy personalistas, o sea, muy a títulos individuales. Yo creo que hay que construir organización, proyecto y país, pero a partir de esas apuestas colectivas. Hablándole a la gente claro, en las redes sociales, digamos, mostrando que efectivamente se puede confiar. Esa fue mi campaña en el 2022. Yo solo tenía una frase, era confía. Okay. Lo haremos bien. Y estos 3 años he sido el mejor congresista del Valle del Cauca según Cifras y Conceptos, que es la que nos mide, y uno de los 10 mejores del país. Entonces, cuando se da la confianza y uno de verdad hace el trabajo, la gente dice, se puede, sí se puede elegir políticos que no llegan y se corrompen. No, llegamos y nos mantenemos transparentes. Eso yo creo que es lo más importante. Y en el Partido Verde en general, vamos, que hay una ventaja, es que no somos como sectarios. Ahí hay unos más de centro, yo soy más de centro izquierda, okay, pero nos permitimos ser libres. No hay un César Gaviria, un Germán Vargas Lleras, un Álvaro Uribe Vélez que le dice a uno, usted quédese callado, que lo que hay que hacer es usted no va a ser candidato porque va a ser mi hija la que va a ser candidata y va a ser senadora. Digamos. En el Verde no pasan esas jefaturas. Bueno, yo quiero que le puedas dar un último mensaje a todas las personas que nos están viendo. Pues primero que Barranquilla es una ciudad muy bonita, que desde todo el país los estamos viendo, que por supuesto hay retos sociales. Es decir, el cemento no solo es importante, también es importante salir adelante como sociedad. Que ustedes tengan 10% de desempleo, 55% de informalidad y la ciudad con un endeudamiento tan alto debe ser preocupante. Entonces, yo creo que Barranquilla definitivamente es una ciudad que en Colombia se ha vuelto referente y eso da orgullo, porque pues, es decir, en vez de darnos envidia, es como, uy, algo están haciendo bien, deberíamos también aprender del resto del país. Que acá hay una generación de jóvenes rebeldes, que acá se expresan en el voto nacional mayoritario al cambio y que ojalá se den la oportunidad de conocerme, que es lo que yo pido. Tengo mucho trabajo, muchas acciones. Si ustedes buscan un candidato al Senado por el cual quisieran darle su confianza, en el cual sientan que no va a engañarlos, que no va a usar la silla o el cargo para beneficiarse, para su propio privilegio, pues yo estoy acá, digamos. Y si no, con el solo hecho de que me den la oportunidad de hablarles y de compartir lo que hemos hecho desde la política de la felicidad, yo siento que ya ganamos, porque puede que esta vez sea, y sería maravilloso, si no, la siguiente. En ese sentido,
con tal de que en Barranquilla tenga con quién trabajar, yo siento que ya di un paso hacia adelante. Y seguramente desde el Senado también trabajaré por este departamento, por todo el Atlántico, por Barranquilla y por toda Colombia, que es lo que he venido haciendo desde la Cámara. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por poder darnos este espacio de conversación. Todas las personas que nos están viendo ahora en CTV Informativo están invitados a poder seguirte en redes, que nos las regalas, por favor. Claro, ¿tienes TikTok? ¿No? Sí. Bueno, yo tengo 2 hijas, Paula, y entonces una tiene 15 años y otra tiene 9 años. Entonces yo les digo, a mí no me enreden porque su papá tiene TikTok y tengo 1.8 millones de corazones en TikTok. Entonces si tienen TikTok, síganme en TikTok, en Instagram, en Facebook. Allí nos conectamos, además yo suelo responder los mensajes cuando me escriben, interactúo con las personas. Realmente esta es una política joven, moderna, innovadora, creativa y alegre, distinta. Es decir, Colombia se transforma a punta de una mirada esperanzadora y optimista al mañana. A punta de la rabia, de la venganza. Eso nos llevó violencia un siglo y tenemos que ser capaces de superarlo. Eso no quiere decir que seamos cómplices de los corruptos. Yo ahí soy implacable y tengo el carácter de decirlo, pero además los principios para hacerlo y los argumentos. Así es que este país sale adelante, no permitiendo que nos sigan robando a todos el esfuerzo de cada día, que son nuestros impuestos. Bueno, de verdad, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a todos los que se conectaron con CTV Informativo y nos vemos en una próxima emisión.